cuáles han sido las experiencias de la lucha de la sanidad, sobre todo en el caso de Madrid, que hemos llevado a lo largo del último año. Voy a tratar de explicar cuál es el escenario, cuál es el marco político global, cuáles son más o menos las características fundamentales del movimiento de la marea blanca y, por último, voy a intentar hacer una serie de propuestas concretas para que se puedan abrir en el debate que se va a realizar posteriormente. Empezando por el principio del escenario, tenemos, digamos, esto es como si dijéramos, ha sido como un gran combate de boxeo con dos gigantes en la cancha. Por una parte, la mayoría absoluta del PP aquí en Madrid, respaldado y sobre todo dirigido y sostenido por los grandes lobbies económicos y financieros interesados ahora, anteriormente en el negocio del ladrillo y ahora interesados todos ellos en intentar penetrar en el negocio de la salud. Esto ha sido por un lado, y por otro lado tenemos otro contrincante, digamos, que hemos sido el resto, la gente que hemos estado peleando a lo largo de todos estos meses, los 75.000 trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, el Real Decreto de Ley 16/2012. Ese decreto es la ruptura del modelo universal de salud que hasta ahora se había mantenido. Fijaros bien, las consecuencias de la aplicación del decreto 16/2012 han sido que desde un año a esta parte 1 millón de personas han quedado excluidas en el Estado español del Sistema Nacional de Salud. 1 millón de personas. También conocisteis el caso del senegalés Al-Fadán, que falleció a causa precisamente de que no fue atendido en unas urgencias del hospital en Palma de Mallorca. La otra fecha también que ha tenido importancia y que fue todo el detonante y el desencadenante de la marea blanca fue el 30 de octubre del 2012, donde el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Ignacio González y de la Schetti, lanzan lo que ellos llamarían el Plan de Sostenibilidad del Sistema Madrileño de Salud. Un plan que no es ni más ni menos que un paquete de medidas, el más agresivo que se haya conocido jamás a nivel de la privatización de la sanidad madrileña. Es lo que todos conocéis, la privatización de 6 hospitales públicos de la comunidad, 27 centros de salud, la conversión del Hospital de la Princesa en un centro de especialidad para geriátrico, el del Carlos III para un hospital de crónicos y así sucesivamente. La privatización de la lavandería de Mejorada del Campo, que es la que hasta ahora llevaba todo el trabajo, de la ropa, de las sábanas, de todo lo que... Eso también en breve ya ha salido, en el último Consejo de Madrid ha salido que va a ser también privatizado en breve. Entonces, vivimos el mayor ataque a la sanidad pública. Y como respuesta a ese ataque de la sanidad, a la sanidad pública se ha formado todo esto que periodísticamente se conoce como lo de la marea blanca, que no es ni más ni menos que el surgimiento de un gran movimiento de trabajadores, después explicaré un poco las características, también de usuarios, de pacientes y de cientos de miles de personas que han participado. 150 encierros que se hicieron en diferentes centros de salud y en hospitales, huelga indefinida, la organización, por ejemplo, de una consulta ciudadana que también conocéis, donde se preguntaba si estábamos a favor o en contra de la sanidad pública, que fue organizada de una manera absolutamente, prácticamente sin medios. No creo que costara más. Bueno, a mí los que la organizaron me dijeron que no había costado más de 1.000 euros. Y en ella participaron 20.000 voluntarios, se organizaron 2.000 mesas en todo Madrid durante 5 días y se logró que votaran 970.000 personas. Esto ha sido, digamos, esto no hubiera sido posible, y esa es la conclusión, si no hubiera habido un rechazo profundo en toda la sociedad, en la mayoría de la sociedad, a las medidas que tomaron por parte del gobierno de Ignacio González. Y en este momento estamos ya, digamos, casi en el final de la batalla. Si la cosa termina como todo parece que va a terminar, desgraciadamente, ¿me oís bien? Sí. Desgraciadamente,
es lo más probable es que acabe con una victoria pírrica del gobierno del Partido Popular. Digo una victoria pírrica porque en última instancia ya prácticamente ya han concedido los 6 hospitales y lo único que resta en este momento son 4 procesos judiciales que hay levantados para intentar impedir la privatización. Uno que organizó el sindicato de médicos AFEN, otro que es un recurso de inconstitucionalidad organizado por 50 senadores del PSOE y otros 2 recursos más. A no ser que algunos de los recursos de ese tipo prosperen, uno de ellos ya no ha prosperado, como conocéis, hace un par de meses, a no ser que esos recursos prosperen, que lo que podrían hacer a lo mejor sería retrasar un poco los planes del gobierno, lo más probable es que la privatización de estos 6 hospitales se lleve a cabo. Ahora bien, ¿por qué digo que puede haber sido una victoria pírrica? Porque yo creo que el coste político que ha tenido la aplicación de este plan de privatización de la sanidad ha sido muy alto. Yo creo que para el Partido Popular en Madrid ha tenido más coste político la privatización de la sanidad y la medida del plan de sostenibilidad, estas contenidas en el plan de sostenibilidad, que incluso la corrupción del caso Bárcenas. Lo digo porque la gente, incluso mucha gente del PP, muchos afiliados del PP, se han movilizado con nosotros diciendo: nosotros no votamos a ese partido para que ahora desmontara nuestros hospitales y privatizara nuestra sanidad. Otra cosa es que yo creo que el votante del Partido Popular normalmente es un poco más condescendiente con los temas de corrupción. Este sería, digamos, el escenario que hemos tenido. En segundo lugar, el marco político. La compañera Teresa, ¿no?, ha planteado al principio la influencia que ha tenido el 15M en todo el tema de las mareas. Pues bien, nosotros en el MACH hemos acuñado una expresión, que además es una expresión muy mandeliana en relación a los ciclos de la economía, que es que la marea blanca es parte de la onda larga del movimiento 15M. Es decir, no podemos explicar la mecánica, los mecanismos, el funcionamiento, la autoorganización, toda una serie de cosas que nos hemos hecho durante todos estos meses sin entender esa revolución que significó en un momento determinado el 15M en el año 2011. Yo creo sinceramente que el 15M en este país abre un nuevo ciclo social. No sé si un ciclo político, porque eso del ciclo político todavía por lo menos no está expresado en términos políticos. Pero como mínimo, desde el 2011 hemos vivido un nuevo ciclo social en este país, caracterizado fundamentalmente por un ascenso de la movilización de diferentes sectores de trabajadores y de la población que van desde la vivienda, la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Y este ascenso social que nosotros hemos vivido, además se ha presentado con una serie de características nuevas que no existía en el periodo anterior. ¿Cuáles son y cuáles son las que han afectado en concreto al tema de la sanidad? Sí, nosotros hemos dicho, la marea blanca es hija del 15M, para lo bueno y para lo malo, como ya he dicho. Digamos que yo voy a resaltar aquí, sobre todo para lo bueno. Primero, la lucha de la sanidad es una lucha esencialmente espontánea. No surge porque los sindicatos o las anteriores organizaciones hayan lanzado a la gente a la calle. La lucha sale espontáneamente, además sale precisamente del hospital donde yo trabajo, que es el Hospital de la Princesa. El primero que sale a la huelga, el primero que sale a hacer las manifestaciones y que de manera espontánea, con una ayudita que algunos hacemos, claro, interrumpimos las calles, hacemos concentraciones, convocamos asambleas y nos empezamos a organizar. Y los encierros, los 150 encierros que hay en todo Madrid, eso sale de la gente. La gente no espera a que nadie le dé la señal ni nadie le diga: oye, tienes que hacer esto o lo otro. Es una movilización esencialmente espontánea, por lo menos en su primer momento. El papel jugado por los sindicatos de la mesa sectorial de la sanidad en Madrid, Comisiones Obreras, UGT, SATSE, que es el sindicato de enfermería, AMIT, que es el sindicato de los médicos,
o el USAE, que es el sindicato de las auxiliares de enfermería, la participación de ellos ha sido irrelevante. En un primer momento ha sido una participación irrelevante. Prácticamente quedaron al margen de todo el proceso de movilizaciones y tuvieron que intentar agarrarse a la lucha como podían. Y cuando lo han hecho para fastidiar, digamos. Ha sido precisamente para intentar ponerse a la cabeza de la movilización y que la marea blanca llevara el mismo proceso que siguió la educación. Que bueno, ya lo explicará la compañera, pero como el papel precisamente de los sindicatos fue el que hizo que degenerara eso. En tercer lugar, y esto ha sido para mí la característica más importante a resaltar, es la autoorganización. También producto de la época en que vivimos, la gente, viendo un poco de la experiencia del 15M, de las asambleas en la calle, de las concentraciones espontáneas sin avisar ni comunicarlas ante la policía ni nada de eso, la gente empezó a autoorganizarse de manera espontánea. Producto de eso, en la sanidad se formó una organización que se llama Patusalud, que es la plataforma asamblearia de trabajadores y usuarios de la sanidad. Patusalud es una plataforma que surge desde abajo. Nace en los nuevos hospitales que va a privatizar el PP. Y a partir de eso nos unimos la gente de la Princesa, la gente del Ramón y Cajal, la gente de La Paz, la gente del 12 de octubre. Y eso se convierte en el timón de las huelgas y se convierte en el timón de la lucha. Allí se reúnen 50 o 60 activistas casi a diario en el Instituto Cardiológico, que después lo cerraron, para discutir las pautas de la movilización. Los sindicatos no es que estén prohibidos entrar allí, se les dice que entren, pero que si entran, porque hasta fue también sindicatos como la CGT, que no es un sindicato enteramente reformista, se le dice, no vienes como sindicato, aquí vienes como trabajador elegido en las asambleas o como trabajador a ver también cómo los demás estamos organizando. Se organizó sus actividades, organizaron comisiones de prensa, todos los lanzamientos de acciones que se hicieron, las primeras, la marea blanca, primeras, que contaron con presencia de 100 y 120.000 personas, fue organizado por Patusalud y a las cuales se tuvieron que subir al carro los sindicatos de la mesa sectorial. En cuarto lugar también, estas movilizaciones han tenido una característica muy importante. No han sido movilizaciones laborales enteramente. Por más que se empeñara el PP en presentar que este era un conflicto de los médicos, que lo que pedíamos los profesionales de la sanidad era una mejora salarial y una mejora en nuestras condiciones salariales o laborales, este ha sido un conflicto de toda la sociedad. Entonces ha sido una lucha político-social. No tiene nada que ver la movilización de la sanidad, no, y no sé si en esa es una movilización de 70.000 trabajadores que logra arrastrar a una parte importante de la población. Como ya me va quedando poco, ¿no? 5 minutos. Bueno, voy a pasar al último punto. ¿Cómo continuar? Ahora mismo, como decía al principio, la lucha ya está, digamos, en un conflicto de baja intensidad. Es bastante probable que ocurra lo que os he adelantado al principio, pero eso no quiere decir que la lucha se ha parado. Quiere decir que la lucha pasa a otro estadio. Esto es como si fuera un campo militar. Hasta ahora nos hemos enfrentado dos ejércitos en un campo abierto con la infantería, la artillería, la caballería, y hemos estado enfrentándonos a lo largo de los últimos meses. Ahora que seguramente el conflicto toma otra dimensión y puede remitir y la gente empieza a replegarse, para nosotros entramos en una fase de guerra de guerrillas, tal y como, por ejemplo, hacíamos antes de que se lanzara el plan, el 30 de octubre, el plan de sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener que combinar no solamente la lucha que hasta ahora hemos llevado de concentraciones, algunas manifestaciones que se puedan convocar, sino que también vamos a tener que hacer como han hecho los compañeros, por ejemplo, de YOS y Sanidad Universal, para enfrentar el Real Decreto 16/2012
por el cual se perdía la universalidad del sistema sanitario, es decir, la desobediencia. La unión de los médicos, la unión con los administrativos, la unión con las enfermeras, la unión con los pacientes, la unión con los profesionales para no obedecer las leyes que consideramos que son injustas. Que el código deontológico dice todo lo contrario. A todo paciente hay que atenderle independientemente la clase social, la etnia, independientemente el género. Todo paciente y toda persona debe ser atendida, porque eso es por lo que hemos estado luchando durante muchos años. ¿Cuáles son las propuestas para terminar? Primero, creo que hay que avanzar mucho más en la coordinación de todas las mareas. Pero no se puede avanzar en la coordinación de todas las mareas, desde mi punto de vista, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, solo desde el punto de vista superestructural. Hasta ahora se juntan 30 personas en un sitio y hacen una convocatoria de mareas ciudadanas. Yo creo que hay que intentar confluir desde abajo, hay que intentar que se junte la gente de la sanidad con la gente de la educación, con la gente de la vivienda, con los bomberos, con toda la gente que está luchando. Pero la confluencia no puede ser desde arriba, tiene que ser desde abajo, para que no sea manipulada ni teledirigida. En segundo lugar, la lucha también, la sanidad exige que sea una lucha, como decía anteriormente, conjunta. No solamente de los profesionales, de la gente que trabajamos en la sanidad, sino también de las ciudadanas y de los ciudadanos. Una lucha de los usuarios, una lucha de todo el mundo. En tercer lugar, y esta es una opinión personal que no la hemos discutido en el match, creo que tenemos que dar un paso al frente y las mareas o la gente, los activistas sociales y las luchas sociales tenemos que involucrarnos en la lucha política. Seguramente, y es una hipótesis personal, va a acabar un ciclo de luchas sociales, no va a acabar, no es que quiera decir que vayan a terminar, quiere decir que a lo mejor las luchas sociales no van a ser tan fuertes en el 2014 y en el 2015 como fueron en el 2013, porque creo que se abre un periodo esencialmente de tipo político. Y ese periodo de tipo político nosotros no podemos pasar de ello. Y creo que las distintas mareas tenemos que intentar dar un paso al frente. ¿Cómo? También desde abajo. Yo creo que el escenario más oportuno y adecuado no son las elecciones europeas, que son elecciones fundamentalmente de carácter más superestructural y en donde la izquierda, Berchale y estos tienen mucho más cancha. Tenemos un reto, desde mi punto de vista, es formar candidaturas ciudadanas, candidaturas de las mareas sociales, candidaturas de trabajadores, candidaturas de la gente que está luchando en la vivienda en las elecciones municipales y en las elecciones locales. No sé exactamente cuándo van a ser, me parece que es dentro de un año y pico, pero ese es un reto político que nosotros no podemos pasar. Cuarto, creo que tenemos que establecer vínculos estrechos con los movimientos y con los colectivos que luchan por la misma causa en otros países, como Grecia, Portugal, Francia, etcétera, etcétera. Nosotros como MATX estamos asistiendo, invitados por la Cuarta Internacional, a los foros, el último en Lausana, donde hemos tenido unas relaciones que son muy provechosas con los compañeros y compañeras de Grecia, de Francia, de Suiza, etcétera, etcétera. Porque la lucha, como todos vosotros sabéis, y no hace falta repetirlo aquí, no es una lucha ni local, ni nacional, ni estatal, es una lucha internacional. Y por último, dos cositas. Uno, que creo que eso, Genaro ya da un paso también en ese sentido, que es la necesidad de que la gente que estamos en izquierda anticapitalista nos coordinemos, gente de la sanidad de izquierda anticapitalista, nos coordinemos a nivel estatal, para que la experiencia de Madrid, de Zaragoza, de Barcelona, de todos los sitios, la podamos volcar y podamos contrastar esta experiencia. Y por último, simplemente es una intención del MAS el fortalecer los vínculos con izquierda anticapitalista. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Tiene la palabra Cecilia Salazar, de la Marea Verde de Madrid. Por eso. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de la Marea de Verde en la Comunidad de Madrid, que es lo que conozco de primera mano. Yo no hablo en representación. Bueno,
sino como un integrante más. Y voy a tratar de explicar en los siguientes 15 minutos pues un poco la experiencia de lo que ha sido este movimiento que ya lleva... Bueno, lo primero que quizás sorprende de la Marea Verde de Madrid es la intensidad, la rapidez con la que se estructura y la intensidad con la que surge. Surge durante el verano del 2011 y desde luego no era el primer ataque a la educación pública. En la Comunidad de Madrid somos expertos, llevamos mucho tiempo. Además, los ataques en general una vez son a educación infantil, al año siguiente a primaria, al año siguiente a secundaria, es decir, se van turnando. No era el ataque más grave en aquel momento. La educación